Hola, bienvenido al video número 4 del curso Fundamentos de Programación con Java. En esta oportunidad estaremos revisando el tema de variables y tipos primitivos. Revisemos los fundamentos. Primero veamos qué cosa es una variable. Una variable es un espacio de memoria al que le asignas un nombre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder acceder a ese espacio de memoria a través del nombre. También le asignas un tipo de dato. Esto define el dato que puedes almacenar en ese espacio. Por ejemplo, si es un tipo de dato entero, decimal, string, para cada uno de esos casos define qué dato puedes almacenar en ese espacio. Es importante que cuando le asignes un nombre, le asignes un nombre válido. Por ejemplo, aquí tienes algunos nombres válidos y algunos nombres no válidos. El primer nombre válido, ¿qué te sugiere? Te sugiere que el nombre de la variable empiece con una letra en minúscula. Y si la variable tienes que formarla con dos palabras, a partir de la segunda palabra, la primera letra la escribas en mayúscula. El segundo nombre válido, ¿qué te sugiere? Te sugiere que puedes combinar letras y números. El tercer nombre válido te sugiere que puedes incluir el carácter de subrayado para separar las palabras que corresponden al nombre de la variable. El cuarto nombre válido te sugiere que el nombre de la variable puede comenzar con el carácter subrayado. Entre los nombres no válidos, ¿qué es lo que tenemos? El nombre de la variable no puede comenzar con números. El nombre de la variable no puede tener el carácter numeral como parte del nombre. El nombre de la variable no puede tener el carácter guión como parte del nombre. El nombre de la variable no puede tener el carácter arroba como parte del nombre. Estos son ejemplos que tú debes considerar al momento de nombrar una variable. Entre los 4 ejemplos de nombres válidos, el más utilizado es el número 1. A continuación, tienes la estructura o árbol de tipos de datos primitivos. Tenemos 3 tipos de datos primitivos: los lógicos, los numéricos y el carácter. El tipo de dato lógico es el boolean. Entre los numéricos tienes 2 tipos de datos: los numéricos enteros y los numéricos de punto flotante. Entre los numéricos enteros tienes el byte, el short, el int y el tipo de dato long. Y en los de punto flotante tienes 2, el float y el double. Y tienes el tipo de dato carácter, que es el char, que representa un tipo de dato Unicode. El tipo de dato es muy importante al momento de definir una variable, porque va a determinar el tamaño de la variable y también determina en qué operaciones puedes utilizar esa variable. Es por eso que al definir una variable, elijas bien el tipo de dato que le vas a asignar. Aquí tienes el tamaño efectivo en bits de cada tipo de dato. El boolean es un solo bit porque solamente tiene 2 valores, verdadero y falso. El tipo de dato byte, como su nombre lo dice, corresponde a un byte, que es equivalente a 8 bits. Tenemos el entero, 32 bits, el float, 32 bits, el tipo de dato char, 16 bits, short, 16 bits, el tipo de dato long, 64 bits, y el double también de 64 bits. Estos son los tipos de datos primitivos en cuanto al tamaño efectivo en bits de cada uno de ellos. Aquí también tienes en este cuadro
el ancho en bits y sus valores. Para el tipo de dato boolean son dos valores, true o false, pero para los demás tipos se especifica un valor mínimo y un valor máximo. Ahora revisemos algunos ejemplos ilustrativos donde tú vas a afianzar los conocimientos sobre los tipos de datos. Vamos a crear la primera clase demo. A esta clase la vamos a llamar Demo01. Listo, ya tenemos la clase creada. Borramos los comentarios. Como un paréntesis, si ya no quieres que aparezcan esos comentarios, lo que tienes que hacer, ir a las plantillas y aquí busca las plantillas de Java. En este caso se trata de la clase main. Aquí lo tienes. Lo abres en el editor y borras esta parte. Y borras este comentario. Lo grabas. Como puedes ver, aquí también está esta parte que corresponde a mis datos. Listo. Vamos a declarar 4 variables. Una variable de tipo boolean. Vamos a ponerle variable 1, una variable de tipo entera, variable 2, una variable de tipo double, variable 3 y una variable de tipo char, variable 4. Estas serían las variables. ¿Qué cosa es lo que vamos a revisar ahora? Lo que vamos a revisar son los valores por defecto. Estas variables tienen un valor por defecto que tú debes saber. Por ejemplo, la variable 1. El valor por defecto de la variable 1, ¿cuál es? Vamos a revisar. La variable 2. La variable 3. Y la variable 4. Bien, como puedes observar, todas estas operaciones te dan errores. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque las variables se están definiendo dentro de un método. Y las variables dentro de un método deben tener un valor asignado. Observa. Dice la variable 1 no tiene un valor asignado, igual que la variable 2, la variable 3 y la variable 4. Entonces, ¿cómo podemos averiguar los valores por defecto? Para eso vamos a hacer esto. Vamos a trasladar estas variables a la sección de clases. Pero vamos a agregarle aquí una palabrita static. Esto para poder averiguar cuáles son los valores por defecto. De esa manera ya podemos averiguar cuáles son los valores por defecto. Sin embargo, aquí hay un error en el nombre de la variable. Variable 4. Ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a pasarlo para acá. Ya tiene los valores por defecto. ¿Qué es lo que te dice? Que la variable 1, que es un tipo booleano, su valor por defecto es falso. Que la variable 2
que es una variable de tipo int, su valor por defecto es 0. Esto corresponde para todas las variables enteras. La variable 3, su valor por defecto también es 0. Esto también corresponde para float y para double. Para la variable 4, corresponde el carácter de código ASCII 0, según la tabla ASCII. Bien, entonces, esto es lo que tienes que saber con respecto a los tipos primitivos y a las variables que vas a crear de estos tipos, que tienen un valor por defecto. Vamos a crear una copia de esta clase 1 y le vamos a poner demo 02. Ahora lo que voy a hacer es trasladar estas variables al método. Vamos a borrar la palabra static. Listo, ahí lo tienes. En este caso, como te mencioné hace un momento, el error es porque las variables no se han inicializado. Veamos. Voy a ponerle acá a la variable boolean true, la variable 2, el valor 20, por ejemplo, la variable 3, el valor 100, y a la variable 4, un carácter, el carácter C. De esa manera, las 4 variables ya tienen un valor asignado. Quiere decir que ya se pueden utilizar en otras operaciones. Cuando las variables las declaras dentro de un método, deben tener un valor. Necesariamente debes asignarle un valor. Si no, no las vas a poder utilizar. Eso es lo concreto. Ahora ejecutemos nuevamente. Bien, como puedes ver, aquí están los valores de la variable 1, 2, 3 y 4. True, 20, 100 y el carácter C. El carácter se pone entre apóstrofes. Ten cuidado porque las cadenas se ponen entre comillas dobles. Y acá a este carácter se llama comilla simple o apóstrofes. Ahora revisemos los literales. Tenemos literales parte 1. Bien, ¿qué nos dice? Dice Java tiene 4 tipos de enteros. El tema está en cómo expresar un número entero. Un número entero lo puedes escribir en formato decimal, octal y hexadecimal. Por ejemplo, el número 15 está expresado en formato decimal. Quiere decir que su valor es 15. Este número, que tiene como primer dígito el número 0, está expresado en octal. ¿Qué quiere decir? Que no puedes expresar dígitos que tengan valor 8 o 9, porque sería un error. Y este número, que aparentemente es el número 77, en realidad es el número 63. Y aquí tienes expresado un número en formato hexadecimal. Hexadecimal es base 16. Entonces, ¿cómo puedes expresar un número en base 16? Pones como primer carácter el 0 y luego una X. Y a continuación el número en base hexadecimal. Su valor real en base decimal sería este. Entonces, ten cuidado al momento de expresar un número entero. Otro detalle en cuanto a la expresión de números es que por defecto los números enteros son tipo int. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú escribes un número entero, por defecto va a ser de tipo int. Si quieres expresarlo, por ejemplo, en tipo long, como sufijo tienes que ponerle la letra L. De esa manera es tipo long. Aquí también debes conocer otro concepto que es el casting o casteo.
que lo veremos en la parte práctica. Los tipos de datos de punto flotante por defecto son double. Si quieres expresarlo en tipo float, como sufijo tienes que ponerle la letra F. Si quieres expresarlo de tipo double en forma explícita, le pones la letra D. Entonces aquí tienes algunas representaciones de números de punto flotante. Por ejemplo, este número es tipo float. Y este de aquí es tipo double. Pero por defecto son tipo double. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Primero vamos a crear una nueva clase Demo03. Listo, ya tenemos la clase Demo03. Y como te has dado cuenta, ya no aparecen los comentarios. Bien, observemos. Una variable número 1, 15. Esa variable es decimal. Una variable número 2, por ejemplo, si queremos poner 0,88. Ese es un error, porque al escribir el 0 como prefijo, estás diciéndole que es un número octal, o sea, en base 8. Y en base 8, los dígitos 8 y 9 no se utilizan. Por ejemplo, 76. Un número 3, por ejemplo, ese número, AA. Ese número está escrito en base hexadecimal. Bien, aquí tenemos las variables. Ahora vamos a mostrar su valor decimal. Número 1, por ejemplo. Número 2, número 3. Número 2, número 3. Grabamos y vamos a ejecutarlo. Como puedes observar, la variable número 1, su valor decimal es 15. La variable número 2, su valor decimal es 62. Y de la variable número 3, su valor decimal es 170. Con esto estamos verificando el tema de cómo expresar números enteros. Veamos otros casos. Creamos la clase 4. Por ejemplo, si tú escribes este número y le pones L, en este caso ya te está dando error, porque al escribir L como sufijo, estás diciéndole que este número es de tipo long. Por ejemplo, aquí voy a escribir un número de punto flotante. También te está dando error porque este número es de punto flotante. Aquí voy a escribir otro número de punto flotante. Entonces tienes 3 ejemplos donde tienes errores. Vamos a analizarlo. Este número es de punto flotante. Por lo tanto, este tipo de dato tiene que ser de punto flotante. Float, por ejemplo. Al escribirle float, también te da error. Pero si es de punto flotante, es que por defecto, el tipo de dato de punto flotante es double. Para que sea float, le pones F. En ese caso ya este número es de tipo float. Y puedes asignarlo a una variable de tipo float. Este número es de tipo long. Por lo tanto, tienes que cambiar acá el tipo de dato. Este otro número es de punto flotante. Entonces hay que cambiarle. El tipo de dato de punto flotante por defecto es double. De esa manera ya no tienes errores.
Entonces, debes tener cuidado al momento de escribir números. Ejecutamos y aquí tiene sus valores. Ahora, otro tema importante es el casteo. Vamos a escribir otra clase. Demo 05. Aquí tienes la clase. Bien, ¿a qué se refiere el casteo? Si tú creas una variable de tipo byte 10, por ejemplo, y esta variable la asignas a una variable de tipo long, no hay problema. En este caso no hay problema. El casteo hacia arriba es automático. ¿Qué quiere decir hacia arriba? Que el tipo long tiene mayor capacidad que el tipo byte. La conversión es hacia un tipo de dato hacia arriba, quiere decir con mayor capacidad. Veamos. Y acá número 2. No hay problema. Ejecutamos y aquí tiene sus valores. 10 y 10 en ambos casos. Ahora veamos este otro caso. Demo 6. Vamos a cambiar el tipo de dato. Primero vamos a poner un tipo long y luego un tipo byte. Cuando tú asignas la variable n1 a n2, ahora sí tienes error. Porque estás pasando de un tipo de dato de mayor capacidad a un tipo de dato de menor capacidad. Entonces lo que tienes que hacer ahí es conversión de tipos. ¿Cómo se hace? De esta forma. Si no te acuerdas, no hay problema. Este foquito te da la idea. Te propone dos opciones, por si acaso. Una primera opción es hacer el casteo y la otra opción es cambiar el tipo de dato de la variable n2. En este caso te estoy explicando el casteo. Y en este caso específico tampoco hay problema. ¿A qué me refiero? A que no se pierde valores. Tanto para número 1 como para número 2, el valor es 10. Ahora revisemos otro ejemplo. En este otro ejemplo, vamos a asignar a n1 un valor grande. ¿Qué pasa en este caso? Como el valor de la variable n1 tiene un valor más grande que el rango del tipo de dato byte, al momento que hace la conversión se van a perder datos. No vas a obtener el valor 100.000 en una variable de tipo byte. Es imposible. Ejecutemos. Como puedes observar, en la variable número 1 tienes el valor correcto, pero en la variable número 2 no tienes el valor correcto. Se han perdido datos. Si tú le quitas acá el casting, bien, si le quitas el casting, ¿qué es lo que tienes acá? Un mensaje, dice incompatible tipos. Es posible que se haga una conversión con pérdidas del tipo long al tipo byte. ¿De quién es la responsabilidad? Del programador. El programador tiene la responsabilidad de definir los tipos adecuados para las variables. ¿Quién es el programador? El programador eres tú.
Ahora veamos el ejercicio propuesto. El ejercicio que tú debes resolver. ¿De qué se trata este ejercicio? El ejercicio dice así: desarrollar un programa que permita encontrar el promedio de un estudiante. Se sabe que son 4 notas de prácticas y un examen final. El promedio de prácticas tiene peso 50%. Promedia las 4 notas de prácticas y esa nota tiene un peso de 50%. El examen final también tiene un peso de 50%. El promedio de prácticas es la suma de las 4 notas de práctica dividido entre 4. Desarrolla este problema y comparte tu solución en los comentarios de este video. Repositorio JIT. Recuerda que todos estos ejemplos se encuentran en mi repositorio JIT. Esta es la URL. Te invito a que revises mis cursos en Udemy. Estos serán un excelente complemento en tu aprendizaje. Pero sobre todo, revisa Fundamentos de Programación con Java. Este es el mejor complemento para tu curso de Fundamentos de Programación con Java en YouTube. ¿Por qué? Porque en este curso en Udemy encuentras problemas resueltos. Diferentes tipos de problemas resueltos aplicando los fundamentos de la programación, como por ejemplo, estructuras condicionales, bucles, arreglos, etc. Así que no te pierdas este curso. Y de todos mis cursos vas a encontrar excelentes cupones de descuento en estas páginas. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevas publicaciones. Hasta la siguiente entrega. Nos vemos.